Decreto Supremo número 1302, considerando que el parágrafo 2 del artículo 15 de la Constitución Política del Estado establece que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Asimismo, el parágrafo 3 determina que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Que el artículo 60 del texto constitucional señala que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia del personal especializado. Que el artículo 79 de la Constitución Política del Estado dispone que la educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético-morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. Que el artículo 106 de la Ley número 2026, de 27 de octubre de 1999, Código del Niño, Niña y Adolescente, señala que es deber de todos velar por la dignidad del niño, niña o adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, así como denunciar ante la autoridad competente los casos de sospecha o confirmación de maltrato. Que el numeral 8 del artículo 112 de la citada ley establece que el niño, niña y adolescente tiene derecho a su seguridad física en el establecimiento escolar. Que el numeral 12 del artículo 3 de la ley número 070, de 20 de diciembre de 2010. De la educación, Avelino Ciñani, Elizardo Pérez, determina que la educación es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y de los pueblos. Que el inciso A del artículo 78 de la mencionada ley dispone que las direcciones departamentales de educación, DDE, son entidades descentralizadas del Ministerio de Educación, responsables de la implementación de las políticas educativas y de administración curricular en el departamento, así como la administración y gestión de los recursos en el ámbito de su jurisdicción, funciones y competencias establecidas en la normatividad. Que asimismo, la disposición transitoria 12ª de la Ley número 070 señala que los planes y programas intersectoriales y articuladores relacionados con educación, y que constituyan prioridades del Estado plurinacional, deberán ser implementados por el sistema educativo plurinacional a través de planes de acción conjunta y coordinada para su incorporación sistemática en los distintos componentes del sistema. Constituyen prioridades: educación sin violencia, educación en derechos humanos, educación en seguridad ciudadana, educación en derechos de la madre tierra, educación contra el racismo, educación en valores y ética. Que el inciso Q del artículo 9 del Decreto Supremo número 0813, de 9 de marzo de 2011, señala que podrán establecerse mediante reglamentación específica otras atribuciones de la directora o director departamental de educación. Que es necesario promover mecanismos para la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y /diagonal o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo. En Consejo de Ministros. Decreta. Artículo 1 grados. Objeto. El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y /diagonal o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo. Artículo 2 grados. Denuncia y seguimiento de la acción penal.
Las y los directores departamentales de educación y el Ministerio de Educación tienen la obligación de denunciar y coadyuvar en la acción penal correspondiente hasta su conclusión, ante el Ministerio Público de su jurisdicción o autoridad competente, en contra de directores, docentes o administrativos del sistema educativo plurinacional que hubiesen sido sindicados de la comisión de delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica y /diagonal o sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes. Artículo 3 grados, medidas de seguridad y protección. Y, la o el director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica y /diagonal o sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor. 2. Producida la imputación formal por parte del representante del Ministerio Público, la o el director departamental de Educación comunicará dicha imputación al Ministerio de Educación para que proceda a la suspensión del goce de haberes del imputado. 3. En caso de sobreseimiento emitido por autoridad competente o sentencia absolutoria, la o el director, docente o administrativo, será restituido en sus funciones con la reposición de la totalidad de sus haberes devengados. Artículo 4 grados. Plan para una educación sin violencia. Y el Ministerio de Educación desarrollará como mecanismo de prevención e intervención un plan específico para enfrentar la violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo. 2. El plan referido en el parágrafo anterior contemplará, entre otras, las siguientes acciones. 1. Capacitación y difusión de estrategias de prevención de toda forma de violencia, maltrato y abuso. 2. Desarrollo de lineamientos curriculares con contenido de prevención de violencia, maltrato y abuso para el sistema educativo plurinacional. 3. Establecer lineamientos para un sistema de seguimiento y monitoreo del plan. 4. Promover la conformación de comités de promoción de la convivencia pacífica y armónica. Disposiciones transitorias. Artículo transitorio único. El Ministerio de Educación aprobará el plan para enfrentar la violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo, en un plazo no mayor a 120 días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo. Disposiciones abrogatorias y derogatorias. Artículo abrogatorio único. Se abrogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo. El señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, al primer día del mes de agosto del año 2012. FDO Evo Morales Saima, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira y Porre, Cecilia Luisa Ailón Quinteros, Daniel Santalla Torres, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Felipe Quispe Quenta, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Chacolo Tola, Claudia Stasi Peña. Claros, Nardi Suxo Iturri, Pablo César Brox Canedo, Amanda Dávila Torres. Ficha técnica, DCMI. Norma Bolivia. Decreto Supremo número 1302, 1 de agosto de 2012, fecha 22 de octubre de 2015, formato text tipo dis dominio. Bolivia Derechos GFDL idioma es. Sumario establece mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y /diagonal o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo. Keywords Gaceta 404 NEC publicado el 1 de agosto de 2012, Decreto Supremo. Agosto de 2012 Origen http://www.gacetaoficialdebolivia.gov.bo /normas ver gratis 1405. 46 Referencias Gaceta Oficial de Bolivia 404 NEC publicado el 1 de agosto de 2012, 2012-08 a Lesl. Creador. FDO Evo Morales Saima, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto,
Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira y Porre, Cecilia Luisa Ailón Quinteros, Daniel Santalla Torres, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Felipe Quispe Quenta, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Chacolo Tola, Claudia Stasi Peña. Claros, Nardi Suxo Iturri, Pablo César Brox Canedo, Amanda Dávila Torres. Contribuidor de Evenet.net, publicador de Evenet.net. Nota importante. Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía web. El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia. Lexivox procura mantener el texto original de la norma. Sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones. Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla. La progresiva mejora en la calidad del Lexivox es un asunto de la comunidad. Los resultados son de uso y beneficio de la comunidad. Lexivox es un sistema web de información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.